Muy bien, además de los monosacáridos podemos encontrar nosotros otras estructuras que derivan precisamente de estos, es decir, ¿qué más le podemos hacer o qué más le podemos agregar a los monosacáridos? Pues algunos otros grupos funcionales, por ejemplo, como grupos fosfato, precisamente que nos van a servir para formar los ésteres fosfato, y esto es muy importante, dado que lo que vamos a ver en las rutas metabólicas, pues los intermediarios o la manera de ir activando o iniciando o que continúe ese camino es a través de la adición de estos grupos fosfato, los cuales una vez también que se liberan, también forman enlaces altamente energéticos y por lo tanto nos pueden ayudar a la generación de más ATPs, ¿sale? En el caso de los ácidos y las lactonas, pues normalmente estos azúcares cuando se oxidan con reactivos como el cobre más 2 en un medio alcalino, pues forman, o sea, se abre esta estructura y por lo tanto forman algunos derivados como el ácido glucónico o el ácido glucurónico, que también son importantes desde el punto de vista biológico, sobre todo en las cuestiones de biotransformación. En el caso de los alditoles, pues son normalmente azúcares que tienen más grupos OH todavía y tienen un comportamiento un poquito más hacia la tendencia de los alcoholes, como en el caso del manitol o el glucitol o sorbitol, que estos se utilizan, por ejemplo, mucho en cuestiones de medios de cultivo, ¿sí? Como el agar salado manitol. O por ejemplo el sorbitol, que también normalmente se utiliza en algunos casos pues como un excipiente, ¿no? Entonces esto se logra a través de la reducción del grupo carbonilo y que se queda con grupo OH. Los aminoazúcares son estructuras muy importantes porque en este caso le agregamos un grupo funcional amino donde pues ya les confiere ahora sí que la propiedad o la característica de tener este nitrógeno y por lo tanto pues ahí pueden formar otro tipo de estructuras que luego las vamos a revisar un poquito más adelante. Y en el caso de los glucósidos, pues elimina normalmente pues una molécula de agua entre un OH de un sacárido y un OH de otro compuesto y se forman entonces otros compuestos que son muy parecidos a los carbohidratos, pero les hace falta estos grupos OH, ¿sale? Entonces, estos derivados de los monosacáridos normalmente pues son importantes en todas las cuestiones pues de biológicas, fisiológicas. Y aquí, por ejemplo, les presento una tablita donde pueden observar las diferentes abreviaturas que se utilizan tanto para monosacáridos como sus derivados, donde para no tener que escribir todo el nombre completo, ¿verdad? Como de la fructosa, glucosa, así, pues se pueden resumir o abreviar, ¿de acuerdo? Para que los chequen muy bien. De los derivados que les estaba comentando, por ejemplo, tenemos ahí el ácido glucónico, glucurónico, la galactosamina, que es un aminoazúcar, ¿verdad? La glucosamina también, la N-acetil galactosamina, la N-acetilglucosamina, que también son importantes, por ejemplo, para la formación de la pared celular bacteriana, y esto lo van a recordar muy bien en la clase de microbiología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, continuando con esta cuestión de la estructura de los carbohidratos, pues ¿qué más podemos hacer? Bueno, nosotros sabemos que en este caso los carbohidratos dentro de sus grupos OH pueden formar o reaccionar con otro grupo OH de otra subunidad y formar entonces lo que se conoce como un enlace glucosídico o glicosídico. Normalmente esto va a implicar que se junten eliminándose una molécula de agua, dado que como puedan observar aquí, el OH, o sea, el hidrógeno de este OH con el otro OH, pues forman ahora sí el H2O y el oxígeno que queda como tal, pues sirve como puente para que pueda agarrar ahora sí las dos estructuras y formar entonces este enlace covalente donde nos va a llevar o se va a hacer una formación de un disacárido. Por ejemplo, tenemos la galactosa con la glucosa que puede formar en este caso a la lactosa. ¿Sí? Y pues bueno, ¿cuáles son las características que normalmente vamos a encontrar nosotros con los disacáridos? Pues que podemos tener ahora sí, pues más combinaciones, ¿no? Por ejemplo, los dos monómeros que están formando a los disacáridos pueden tener dos subunidades iguales, como en el caso, por ejemplo, de la maltosa, que son glucosa más glucosa. Si ahorita vamos a ver las diferencias. Y en el caso de que sean distintos, como en el caso de la sacarosa, que es una glucosa más una fructosa. ¿Sale? También tiene mucho que ver los carbonos que intervienen en la unión. Normalmente los carbonos empiezan a numerar en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sale? Donde el que está del lado derecho, pues este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sale? Hacia arriba. Entonces, cuando el carbono 1 de esta subunidad se une con el carbono 1, por ejemplo, del otro, como el caso de la trealosa, pues entonces se dice que se forma un enlace
1, 1, ¿sale? Con una flechita. O si es 1, 2, como en el caso de la sacarosa, o 1, 4, como en la lactosa, o 1, 6, como en el caso de la gentobiose. Esto es súper importante que lo recuerden porque la cuestión pues de que se una así con el 1 y 1 o con el 1, 2, pues va a ir generando diferentes ángulos, como quien dice, de formación del enlace, y por lo tanto la cuestión de la conformación de la molécula también va a verse modificada, ¿sale? También tiene que ver el orden de las subunidades monoméricas, dado que puede ser que se encuentren una primero y luego la otra, o viceversa, y puede llegar a generar, por ejemplo, grupos funcionales o dejar libres o disponibles algunos grupos funcionales que puedan dejar lo que se conoce como extremos reductores o azúcares reductores, como la lactosa, que son susceptibles de oxidación o reducción, ¿sí? Y por lo tanto, pues reaccionar con algunos reactivos, como en el caso del cobre, ¿no? O en los azúcares no reductores, como la sacarosa. Eso lo van a recordar muy bien cuando estén en sus clases de análisis bromatológicos, porque pues una determinación que se realiza en algunos alimentos, en algunas muestras, es la presencia de azúcares reductores, ¿no? Y a eso se refiere. Y también, por último, la configuración anomérica del grupo OH de cada residuo. En este caso podemos tener una configuración alfa o una configuración beta que tiene que ver más que nada con la posición, si queda hacia arriba o si queda hacia abajo. Por lo tanto, el enlace glucosídico pues se le conoce que es como el enlace alfa, por ejemplo, 1, 2 o beta 1, 4, ¿sale? Y esto pues nos va a llevar pues, a diferentes combinaciones, como lo pueden observar en esta tablita, donde podamos tener que la sacarosa, por ejemplo, se forma por la unión de una glucosa con otra fructosa, nada más que es la glucosa en el carbono 1, la fructosa del carbono, en su carbono 2 se forma el enlace glicosídico y esto se logra a través de un enlace, si se fijan, alfa 1, 2, ¿sale? La sacarosa pues es el azúcar convencional que normalmente todos conocemos y que se encuentra pues de forma natural en muchas semillas, en la miel, en los frutos, etcétera, ¿no? Y esa pues es una de las principales fuentes de energía en nosotros los seres humanos. La lactosa, por ejemplo, la diferencia es que ahora es la galactosa con la glucosa, pero si se fijan, vean la diferencia en las posiciones. Ahora es con el carbono 1, 4, ¿sí? Y esto es con una configuración del carbono numérico beta. Entonces es un enlace beta 1, 4. Esto se lo tienen que aprender, ¿sale? ¿Qué pasa como cuando tenemos dos glucosas, como les mencionaba en el caso de la maltosa? Pues el enlace ahí que se forma es un enlace alfa 1, 4. La maltosa normalmente se encuentra presente en el almidón, ¿sale? Y, por ejemplo, tenemos ahí como la trealosa, que también está formada por la combinación de dos glucosas, nada más que la diferencia radica en que el enlace que se forma es alfa 1, 1. ¿Sí? Y esto le confiere entonces propiedades químicas diferentes a la molécula y pues inclusive pues a nivel biológico se encuentran en otros organismos como en las levaduras, en algunos otros hongos, inclusive en la linfa o sangre de los insectos y que por lo tanto pues ellos lo utilizan mucho como fuente de energía, ¿sale? En el caso de la celobiosa, por ejemplo, que también se encuentra en algunas plantas, es un dímero para formar el polímero celulosa, que ahorita vamos a ver en los polisacáridos, entre otras cosas, ¿sale? Entonces aquí podemos observar que queda mejor representado esta configuración y vean cómo la estructura, por ejemplo en la maltosa, que dijimos que era un enlace 1,4, ¿verdad? Alfa 1,4, entonces quedan casi las moléculas lineales. Sin embargo, en el caso de la trealosa, donde habíamos dicho que es 1,1, vean cómo queda un poco más inclinado, ¿sale? Y así pues sucesivamente con cada uno de estos ejemplos. Entonces continuaremos con los polisacáridos.